el culpable de muchas veces de qué manera se iban dando las distintas sesiones. En este caso, bueno, hablaba directamente sobre usted en referencia a esto. Sí, pero no escuché el reportaje. Básicamente decía que se armaban todo ese tipo de discusiones porque omitían algunos temas que se ponían en tapete o para hablar, y que le daba prioridad a algunos temas que directamente tenían que ver con el mandato del intendente Alegre. No, yo no puedo omitir el tratamiento de nada, porque si omito el tratamiento voy preso. De manera que, no, de ninguna manera hay omisiones. Cada uno tiene su visión acerca de qué cosas tienen prioridad y por ahí puede venir la diferencia, ¿no es cierto? Mi misión no es esa, mi misión es conducir la vida del cuerpo con ajuste a las leyes que lo rigen. Ahí tenemos un punto de desencuentro muy fuerte, porque en el pasado ha habido violaciones flagrantes de la ley, como fue el retiro de quórum en una sesión donde se trataba un convenio con el Fondo Fondo Provincial de la Vivienda sobre 250 unidades de vivienda social. El retiro de quórum es una cosa total y absolutamente prohibida. Lo que pasa es que por ahí las imágenes de las legislaturas nacionales o provinciales hacen creer al observador, en este caso a los concejales, hacen creer que viendo las imágenes que se generan en esos lugares, ya tienen el conocimiento de cómo son las cosas en una legislatura municipal, y no es así, porque tiene algo digamos, de lógico que haya dificultades en una sesión para lograr el quórum, porque no se hicieron bien las cosas, en el sentido de que no hubo un diálogo profundo previo acerca de la conformación del temario del día, porque de pronto haya sido mal citada la sesión, o no hayan sido correctamente citadas las comisiones, cosa que jamás ocurrió, pero si hubieran sucedido, eso puede motivar un no prestación del quórum, negación del quórum. Muy distinto es retirar el quórum cuando ya el cuerpo está en sesión, y esto es lo que prohíbe absolutamente la ley. Mucho más si se trata de retirar el quórum porque el municipio propone una manzana destinada a una plaza que no existe, que es un proyecto, cambiarla de lugar en las proximidades de ese mismo ámbito territorial de la ciudad, para posibilitar proveerle al Fondo Provincial de la Vivienda los terrenos para hacer el barrio de vivienda social que se proyectaba entonces. No hay forma de justificar esto, no hay manera de justificar, y acá tenemos desencuentros lógicos. Entonces, cuando yo digo, la ley dice esto, ellos Segretín es un provocador. Cuando yo digo que se está faltando a la ley en el orden del uso de la palabra, en la repetición del uso de la palabra sin llenar los formalismos que hacen posible que un cuerpo tenga discusión civilizada y productiva. Si vos no tenés reglas de juego en una asamblea, hasta la asamblea de una cooperadora puede resultar totalmente improductiva y hasta tumultuosa y hasta desordenada y hasta con agresiones. Siempre tiene que haber reglas de juego para desarrollar este tipo de actividades, y mucho más en un cuerpo colegiado. La reiteración de las faltas de estas cuestiones son casi permanentes, ahora van disminuyendo a fuerza de insistir y machacar. Cada vez que el presidente observa estas cuestiones, es un provocador. Y la verdad es otra. La verdad es que si lo que propone el presidente del Consejo está fuera de la ley, es improcedente, la verdad que ellos ya tendrían una causa formada por la oposición en los lugares que corresponde. Y concretamente los sectores de la justicia que son competentes en esto, ¿no? Que es el fuero específico para estas cosas cuando hay conflictos entre poderes o conflictos intrapoderes. Lo cierto del caso es que yo puedo señalar al respecto hechos gravísimos, pero gravísimos.
presencia de patotas en el Consejo Deliberante, esperando amenazadoramente en la puerta del salón de actos que salgan los concejales del oficialismo, agresiones verbales personalizadas, otra cosa. La ley prohíbe personalizar los asuntos. No se legisla aludiendo a personas concretamente, se legisla sobre políticas, se legisla sobre proyectos, se legisla sobre cultura política. Eventualmente se legisla aludiendo al error político, pero nunca al error de las personas. Y esto es una transgresión constante. En alguna sesión, recuerdo una en especial, donde fui agredido de palabra, pero de una manera digna, qué sé yo, del país menos institucional del mundo. No se conoce que algún otro sector, alguna vereda opositora haya dicho, no, un momentito, las cosas no son así. Corrijamos esto. No, jamás. Nosotros tuvimos una agresión muy grande cuando asumió el presente periodo Gilberto Alegre, 10 de diciembre de 2011, después de haber sido plebiscitado con el 59% de los votos. Hubo disturbios realmente muy lamentables en la ceremonia, una de las ceremonias más importantes de la vida democrática institucional de una comunidad municipal. Y sin embargo, esas personas que provocaron estas cuestiones eran miembros de listas opositoras. Y dentro de las veredas opositoras nadie dijo, yo no estoy de acuerdo con esto. Lo vengo señalando y hasta el día de hoy, ¿qué hora es ahora? 10:46. Hasta las 10:46 del día de hoy, nadie ha dicho, bueno, nosotros no vamos a repetir esas cosas, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo. Nadie. Sí escucho largas parrafadas, largos discursos, algunos con un tono muy agresivo, personalizando. He escuchado a alguna persona que encabeza una lista opositora con un tono, digamos, muy conflictivo, muy cercano a la violencia verbal. Van a perder las elecciones, van a perder la presidencia del Consejo. ¿A quién se refiere? No, yo no nombro personas. No. Yo no puedo personalizar, ni nadie debe personalizar. Se deben señalar conductas, se deben señalar proyectos, se debe señalar política, se debe señalar lo que yo vengo señalando desde el 2006 en adelante, el error cultural de una oposición que no acierta a implementar métodos de acumulación política, de generación de consenso, por una vía que además de ser democrática sea republicana. Y lo vengo advirtiendo. A ver, cuando dije a partir del 2006, esto va a evolucionar desfavorablemente en perjuicio de la vida del Consejo Deliberante. ¿Cómo se imagina después de este domingo el Consejo Deliberante que viene teniendo este tipo de situaciones? Si la comunidad ratifica la mayoría que necesita el gobierno para seguir gobernando, para seguir haciendo cosas, para seguir transformando nuestras comunidades de la forma, con la velocidad y con la potencia con que lo ha venido haciendo, si se ratifica esa mayoría, yo tengo la obligación y tengo la vocación de apostar por un cambio cultural. Si estoy aludiendo a un error cultural en la forma de oposición, yo apuesto a la rectificación de ese error. Que no se personalice tanto quizás. No solo que no se personalicen, sino que nos atengamos a la ley y que nos atengamos a una cuestión que es la piedra de toque del funcionamiento democrático. Ricardo Balbín, el enorme caudillo radical, la gran figura histórica junto a Irigoyen y Alfonsín del radicalismo, Alén, Levenson y otros, él definió, siendo oposición, definió cabalmente esta cuestión. He escuchado comentarios acerca de mis afirmaciones de que quien gana gobierna, quien pierde no, quien pierde controla. Controla la evolución de los fondos municipales, que sus percepciones y sus gastos se ajusten a la ley, y controla que quien triunfó en las urnas cumpla lo que prometió en las urnas. Ese es el rol básico y principal de una oposición política.
en un consejo deliberante municipal. He escuchado que se dice que no es así, que la oposición también gobierna, que las minorías también gobiernan. Si nosotros tenemos una visión amplia, generosa de esta cuestión, una mirada no restringida, es cierto, hay participación en la cuestión global, general, en la visión amplia de la tarea de gobernar. Pero eso debe darse solamente como Ricardo Balbín lo definió. Él dijo, el que gana, gobierna, y el que pierde, ayuda. Si no entendemos esto, no se desarrolla cabalmente la vida institucional y política de una comunidad. Esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo. A veces ha sido televisada las sesiones, algún que otro relato periodístico ha descrito cabalmente situaciones que se han dado en el Consejo, de una violencia increíble, increíble. Frente a la violencia hay, digamos, tres protagonistas de la violencia explícita, la violencia verbal y de las otras violencias que no se ven porque no se practican en sesión sino en comisión. Un actor es quien recibe la agresión. Otro actor, el principal de todos, es quien la comete a la agresión. Pero hay un tercer actor, el que tiene la obligación de expresarse en un sentido correctivo y no lo hace. Y cuando el presidente del Consejo Deliberante les pide humildemente, ayúdenme a encarrilar esto, ayúdenme que esto no suceda, me contestan, como me ha contestado el presidente o la presidenta de un bloque opositor, nosotros no nos hacemos cargo de eso. Pero sí se hacen cargo de las sociedades políticas con los que provocan estas agresiones y ahí no tienen ninguna objeción. Entonces, evidentemente hay un discurso dicotómico. Se dice una cosa y se hace otra. Todas estas cuestiones, yo las enmarco en lo que vengo repitiendo desde hace años. El error cultural, el error conceptual. Yo jamás dije que en la vereda opositora hay malas personas, hay malos vecinos. Yo lo que dije que hay personas equivocadas, vecinos equivocados, imbuidos de una cultura política errónea. Yo he hecho esta crítica de manera institucional, democrática y civilizada. No entiendo por qué una crítica hecha con altura los saca de quicio, llevándolos a poner permanentemente en la palestra al presidente del Consejo Deliberante. Pero he aquí que esta cuestión, digamos, en un sentido interesado, si usted quiere, concurre en favor de las políticas implementadas por el presidente del Consejo Deliberante. Les da sustento, las explica a esas políticas, a esos reclamos de sentido cultural que hace el presidente del Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque estas declaraciones opositoras dicen que es cierto lo que yo no me cansaré de decir, que de esta manera no será posible continuar con una gestión realmente dinámica y profunda en materia de cambios, dándole la mayoría a la oposición. Lo digo con honradez, no lo digo en un sentido acusatorio. Por favor, seamos adultos, por favor, seamos adultos. Sepamos sostener con altura el debate político. Ernesto, bueno, transitando ya los últimos días, ¿cómo fue el contacto con la gente en todos estos días de campaña? ¿Qué preguntas, qué consultas tiene la gente cuando se acerca, cuando hablan con ustedes? ¿De qué manera ven ustedes a la gente que va a votar el próximo domingo? La verdad que la campaña de esta elección general es absoluta y totalmente distinta a la campaña PASO. Algunos apostaron todo a las PASO, interpretando las PASO como un resultado definitivo. Cualquiera que nos esté escuchando sabe, advertido, que nuestra campaña en las PASO no fue una campaña fundamentalista, no tuvo la intensidad propia de las campañas electorales de elecciones generales, porque las PASO están dirigidas, están pensadas para dirimir la interna de los partidos políticos. Por lo tanto,
no había por qué gastar demasiado dinero en una elección donde se dirimía internas que nosotros no teníamos. Yo he recibido innumerables reproches de compañeros, amigos y gente que acompaña desde hace años este proyecto, incluso gente de otras veredas políticas que acompaña el proyecto local. He recibido reproches precisamente por eso, y he tenido que dar estas mismas explicaciones. Esta elección es otra cosa, absolutamente distinta a las PASO. Acá las cosas se juegan a suerte y verdad. De modo tal que hemos hecho una campaña electoral intensa, otros la hicieron más intensa aún. Nosotros creo que tenemos un punto de equilibrio para hacer una campaña electoral, la hemos hecho pensando en ese punto de equilibrio, hemos hecho lo que teníamos pensado hacer y lo que corresponde hacer una campaña electoral muy intensamente, y esto ha producido una intensificación y multiplicación muy sustancial del contacto con la gente. Esta es la gran diferencia. Y en ese contacto con la gente que va creciendo día a día, uno encuentra un campo político electoral muy diferenciado de las PASO. Hay una actitud muy activa, muy, a ver, ¿cómo decirlo?, muy intensa, entre los candidatos, entre los referentes de gobierno local y la gente. Hay una relación, la intensificación de una relación, si se quiere, cargada de aprecio y afecto, además de la carga política. Por lo tanto, está resultando una campaña electoral muy agradable, extraordinariamente agradable. ¿Cómo ve el voto joven en estas próximas elecciones? Ah, qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Dos cosas. El mensaje que yo tengo para los jóvenes, y luego espero no olvidarme de contar la experiencia que he tenido ayer con los jóvenes. Nosotros tenemos un problema con los sectores etarios jóvenes. Estamos hablando de chicos de 16 años que van a comenzar a votar. Nosotros hace 18 años que estamos gestionando la comunidad. Es decir, 2 años después nacieron estos chicos. Y mi mensaje para estos chicos es, en función de ese problema, es que observen detenidamente la foto actual, pero no se queden con la foto actual. Porque la foto actual les muestra solo una circunstancia del paisaje. ¿Cómo ver la foto anterior, la foto de esta comunidad antes de estos 18 años de gestión? Realmente nosotros cometimos un gravísimo error que fue no documentar esto gráficamente, no hacer un relevamiento fílmico y fotográfico del distrito antes de comenzar las transformaciones. Fue un error muy grande de nuestra parte. Yo decía en ese entonces que había que hacerlo, porque algún día nos iban a querer producir, inferirnos costos políticos por todas aquellas cosas que durante décadas nos hicieron. Y fui profético. También en esto fui profético. Entonces le pido a los chicos que echen mano a un elemento de ilustración y de asesoramiento absolutamente confiable para ellos, que les pregunten a sus padres, ¿cómo era la foto antes? ¿Cómo era la comunidad antes? Y se van a encontrar con el relato de una comunidad con una pauta enormemente flaca, mezquina de progreso, con una comunidad que en el concierto de las comunidades que partieron históricamente al mismo tiempo y con las mismas posibilidades productivas, otras crecieron notablemente. En aquello tiempo era muy habitual encontrarnos en la mesa de café, en la sobremesa, discutiendo esta cosa y preguntándonos cómo General Pico llegó donde llegó y nosotros no. Yo no estoy echando la culpa a ningún sector político ni a ningún dirigente político. Todos fuimos culpables de esto. Porque la pauta cultural de una comunidad la elaboramos todos. Esto es lo que nosotros proponíamos cambiar en aquel 1993, donde ganamos una legislativa como esta, obtuvimos la presidencia del Consejo y 2 años después el municipio. Les pido que apelen a esa foto, porque se van a encontrar con un municipio
que en esa falta de pauta importante de progreso no tenía pavimento, no tenía una iluminación pública acorde con las necesidades, no tenía hospital. Podrá decir, ¿cómo que no había hospital? Y no había. Había un hospital de otro siglo, totalmente deteriorado. Los médicos en las entrevistas, en las charlas con ellos, me decían, si son poder, acuérdense de este quirófano lamentable que tenemos. Bueno, ese era el hospital que teníamos, con una pésima calidad hotelera, sin diversificación de especialidades. Ahora tenemos otro hospital, orgullo provincial, tal vez único o casi único a nivel nacional. Estamos hablando del ámbito de la salud pública. Y conste que como salud pública en Villegas nuestro hospital supera a muchas instancias, a muchas instituciones de la salud privada. Hoy, si bien es cierto que los que pueden, los que tienen recursos económicos, también se asisten en el hospital en función de su excelencia, no debemos olvidar que ese extraordinario hospital, que cuenta con una fantástica hotelería que satisface a los que tienen poder adquisitivo, es la misma prestación para los pobres, para los desvalidos, para la población de riesgo, para los que están en situación vulnerable. Ese hospital de excelencia fue hecho para ellos, fue hecho para los vulnerables, para que los que antes de ningún modo podían acceder a una internación en un hospital con un nivel de hotelería de primer mundo. Entonces, les pido que analicen esa foto, que analicen la falta de participación del municipio en la concurrencia a sostener las instituciones de las comunidades que languidecían, algunas de ellas en riesgo de desaparición. Allí concurrió esta gestión para tener las entidades intermedias que hoy tenemos. No hubiera sido posible sino que se acuerden, recuerden y se asesoren acerca de la casi nula intervención del Estado municipal en materia de recreación y deportes. Recuerdo sí, que hasta entonces había habido una buena, realmente buena gestión cultural. Nosotros reconocimos eso en su momento, más allá de que nosotros teníamos una visión superadora acerca del área, pero había habido hasta entonces una buena gestión cultural. No me cansaré de reconocerlo. Esto es un punto a favor de las gestiones anteriores a la nuestra. Podríamos hablar hasta el cansancio, por ejemplo, de la cuestión federal. Esto que hoy significa una asignación equitativa de recursos entre la ciudad cabecera y las otras comunidades que merecen la inversión pública tanto como nosotros aquí en la ciudad cabecera. Esto rompió una lógica de centralismo equivocado, a tal punto que nosotros erradicamos la figura colonial del delegado municipal, una figura política que no sirvió más que para generar problemas. Los pueblos no progresaron con esa figura. Hoy progresan sin la figura del delegado municipal. Crecen y progresan con figuras más prácticas y modernas. Por ejemplo, la oreja del gobierno municipal, básicamente del intendente, puesta en las instituciones de la comunidad, tomándole el pulso a las comunidades, gobernando en los pueblos de cuerpo presente. ¿Quién sabe mejor en las comunidades sus necesidades, sus aspiraciones, los problemas, las fallas, los errores que las instituciones de la comunidad? ¿A quién le vamos a ir a preguntar? Lo que hacía el delegado municipal, ir a preguntarle a quien no estaba comprometido con la comunidad porque no militaba en ninguna institución de la comunidad. No, hay que ir a las instituciones, las que hacen posible la vida en los pueblos. Y esto significó en el partido de General Villegas la federalización de la manera de gobernar. Podríamos hablar de tantas cosas, podríamos hablar de la democratización de la política. Nosotros incorporamos a independientes y extrapartidarios, no solo a nuestras listas, a la tarea de gobernar, con la sola condición de que coincidieran en los trazos gruesos de acerca de cómo se gestiona la comunidad local. Hemos incorporado extrapartidarios que piensan distinto
en los niveles superiores de la política, pero piensan parecido a nosotros en lo local. Y esto no es la consumación del diálogo. Esto de escuchar a las instituciones no es diálogo. Esto de incorporar a extraños al partido político cerrado y alambrado no es dialogar. Queda claro que puntualizando estas cosas, ¿quién tiene la responsabilidad en el sistema político local de las fallas de diálogo? Hablando de diálogo, ¿cómo fue ese diálogo con los chicos ayer, antes de que se... Menos mal que me lo dijiste porque ya me iba a olvidar. ¿Cómo fue el diálogo con el encuentro con los chicos de la escuela? Una fantasía. Estoy desbordo de gratitud. Tuvimos 2 horas por reloj de encuentro con los chicos. Y cuando terminábamos, estábamos en las postrimerías de la charla, a la que fui acompañado por candidatos a concejales y candidatos a consejeros escolares, después del ida y vuelta, de las preguntas, de las repreguntas, nosotros dejamos en manos de los chicos que manejaran el temario. Se habló de lo que ellos pidieron hablar. Uno veía a esa altura de la charla los chicos sentados, ordenados, no revolviéndose en sus asientos, buscando acomodar su fastidio o su hastío. Uno los veía atentos, impresionante el silencio. Y lo más curioso, aplaudieron a cada orador. Y dentro de esa generosidad para escucharnos, me resultó muy impresionante que en una parte de la exposición me interrumpieron con el aplauso. Más sorpresa me causó aún que me aplaudieron por un concepto, una idea, un razonamiento elaborado, que tenía algo de complejidad y que aludía a los objetivos que tenemos local y nacional y provincial, que es un concepto absolutamente, digamos, opuesto a ciertas políticas hoy del gobierno nacional, como es la concentración de la caja, como es la discriminación a aquellos que no son opositores, como el intendente Villegas, pero que piensan distinto en algunas cosas. Porque cuando se le niega una vivienda o un barrio de viviendas a un intendente, no se le niega a él. Es un error, se le niega a la gente. Va en contra de un pensamiento que debiera presidir cada decisión de un gobierno peronista. Aquello que dijo Eva Perón, que donde hay una necesidad hay un derecho. Entonces no se puede negar la satisfacción de derechos perfectamente claros y urgentes, solamente por negar oxígeno a un intendente protestón. Realmente cuando hice este razonamiento surgió un aplauso que por momentos me dejó descolocado. Lo que tengo para decir es que estoy absolutamente gratificado porque estos chicos demostraron un nivel de razonamiento muy superior al que algunos les asignan. Mostraron un espíritu democrático muy superior al que algunos les asignan. Yo me retiré de la charla con un pensamiento feliz. Pensaba para mis adentros, qué buen futuro hay si entre los chicos que acabo de ver están los buenos dirigentes del mañana. Por eso quiero aprovechar tu referencia a esto para felicitar enormemente a los directivos y docentes responsables de esta experiencia, y ni que hablar de los chicos que realmente tuvieron un comportamiento, no digo inesperado, pero muy superior a lo que cualquiera les adjudica hoy en el escenario de debate. Realmente me retiré cargado de esperanza por culpa de ello. Ernesto Segretín con nosotros, candidato concejal por el Frente Renovador aquí en General Villegas. Nuevamente muchas gracias por venir y poder tener esta posibilidad de charlar extendido de temas que tienen que ver con el consejo, con la gente, con los jóvenes, y bueno, y esperando ya al domingo a que se decida. Bueno, te agradezco tu espacio, un enorme saludo a todos nuestros vecinos, nuevamente la invitación a que nos acompañen en las urnas este domingo, preservando la posibilidad de seguir cambiando la comunidad. Nosotros nunca dijimos que hacemos todo bien, que no tenemos errores, pero siempre hemos dejado patentizado
que tenemos voluntad de corregir los errores. A veces no diremos, por distintas circunstancias, porque no se presentó la oportunidad, por una omisión, no diremos, pucha, nos equivocamos en esto. Le erramos como visco al mate. Vamos a hacer las cosas distintas, pero las hacemos distintas. Cuando hay error, corregimos los errores. Para llevar adelante este proyecto tal como ha venido discurriendo, tengo la necesidad de repetir que llegar a donde llegamos en nivel de construcción de la comunidad no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido mayoría en el Consejo. Y que nadie se equivoque. No está ante el micrófono de Infinita un político que de pronto no confía en la victoria de su proyecto. Tengo la convicción absoluta, porque conozco a la gente y respeto a la gente, y porque sobre todo confío mucho en la gente, que ese triunfo va a ocurrir el domingo. Lo que sí señalo es que hay distintas formas de triunfar. Una cosa sería un triunfo resignando la mayoría en el Consejo, donde evidentemente algunas cosas se van a detener, otras se van a lentificar, pero ya no será lo mismo el crecimiento de la comunidad. La otra forma de triunfar es conservando esa mayoría. Por eso los invito a seguir acompañándonos, a seguir participando de la construcción de ese futuro que cada uno quiere para sus hijos. Todos sabemos que los padres a veces gastan de más en los hijos. A veces por ahí resienten la economía familiar porque tienen clavado entre ceja y ceja que quieren lo mejor para sus hijos y no quieren que sus hijos tengan en la vida las limitaciones que ellos tuvieron al desarrollar sus proyectos de vida. Y esto es humano y es hermoso. Aludo a ese pensamiento, aludo a esa aspiración de un futuro bueno para nuestros hijos, para que sea posible que se queden aquí junto a nosotros a construir sus proyectos de vida de la mano de este proyecto que siempre pensó en términos de futuro. Somos un presente que incorpora la visión del pasado, de lo que pasó, pero también somos, y fundamentalmente, el futuro, porque la capacidad de gestión que se necesita para construir ese futuro está demostrada. Somos un equipo, tenemos proyectos, tenemos marco conceptual. Acompáñenos, señora, acompáñenos, señor joven, porque realmente el futuro solo puede ser bueno con esta construcción. Ernesto Segretín pasó por Tu Mañana Infinita.